vamos hoy con el mensaje que lleva como título: Me santifico para ser semejante a Él. ¿Y para quién es esta palabra? No es para el vecino, es para ti mismo, no es para el que está al lado, es para ti mismo. Y quiero que lo repitas en tu corazón, que lo sientas y entiendas el título de este mensaje. Me santifico para ser semejante a Él. Me santifico para ser semejante a Él. Y para eso vamos a iniciar con Primera de Juan 3, desde el 1. Y vamos a hacernos algunas preguntas. ¿Cuán grande o qué tan grande es la magnitud del amor de Dios? Creo que no lo hemos alcanzado a entender. Creo que la iglesia no ha alcanzado a entender cuál es la magnitud de ese amor. ¿Qué tanto te ama el Padre? ¿Qué tanto te ama Jesús? ¿Qué tanto te ama su Santo Espíritu? Y hasta hoy ni siquiera te has dado cuenta cuánto nos ama Él. Y hoy nos vamos a dar cuenta a través de su palabra, a través del Espíritu Santo que te lo planta y lo penetra en el corazón. Como dice el Padre en su palabra, que esa palabra que tiene poder es como una espada de doble filo que atraviesa el alma, que parte el alma en dos y que penetra hasta los huesos. Y quiero que a medida que leamos la palabra tú te dispongas, porque no es en sus fuerzas y tú decir, venid, quiero sentir ese amor. No, es que tú a través de la palabra te dispongas, porque deja que el Espíritu Santo fluya en ti y tú puedas ir sintiendo ese derramamiento de ese amor en tu vida. Porque cuántos no nos sentimos a veces tristes, ¿verdad? Cansados, aburridos, fatigados, decepcionados. Pero es ahí donde ese amor cubre todos esos faltantes que buscamos en el mundo, que buscamos en nosotros mismos y que solo ese Padre nos da. Y dice así, estamos en Reina Valera, mirad, quiero que todos miren con esos ojos espirituales, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. El mundo no conoce a los hijos de Dios, porque no ha conocido al Padre. Y mientras el Señor me hablaba esta palabra, ponía en mi corazón esto que te voy a decir. No sé si en el camino de tu vida tú has oído estos dichos. Ay, ese niño es igualito al papá. Parece que lo hubiera negado igualito, ¿verdad? Ay, mira, ese camina igualito al papá, ve, tiene el mismo caminado. O si has oído que diga, uy, tiene los ojos del papá. Pues no es que tenga los ojos del papá, está mal dicho, tiene los ojos de los mismos del papá, ¿cierto? Le dieron de los mismos. O el papá celoso que ve la niña saliendo con un amigo y le dice, oiga, ¿usted con quién está saliendo? Pa, es un amigo. ¿Un amigo? ¿Y dónde estudió? No sé si han oído eso alguna vez, si a la niña le ha tocado. ¿Tiene carro, moto, anda en bicicleta, en metro o a pie? ¿De qué familia es? ¿Qué apellidos son? ¿Dónde es? ¿Qué hace? ¿En qué universidad está? ¿Privada, pública? Y es el papá buscando esa estabilidad del hijo y averiguando los apellidos, el nombre, el apellido, de qué familia proviene. No sé si a ustedes les ha tocado, pero yo he escuchado a mis abuelos y me tocó un poquito de eso. Entonces, cuando nosotros reconocemos la familia de alguien, vemos a una persona y decimos, usted es de la familia de tal, usted es de los García, sí, ustedes son de los Rodríguez. Y es como si nosotros, por saber de dónde proviene la familia, reconocemos a esa persona por reconocer de dónde viene, o del pueblo donde viene, o del país de donde viene. Y hasta hay acepción de personas, usted de Europa, venga para acá, lo invito hoy para que salgamos. Pero si hay otros países que no tienen tan buena fama, sí, vamos excluyendo. Entonces, depende del lugar,
nosotros como que aceptamos o no a las personas que vienen de cierto lugar o de ciertas familias. Entonces, el Señor me traía esto, como un papá es celoso con un hijo en el mundo y sabe si acepta o no a la familia del comprometido, del prometido, de sus hijos o no, si van a ser parte de esa familia, quiénes son para aceptarlos en la familia. Pero con Dios no pasa así. Dios no tiene, nuestro Padre, acepción de personas, pero en el mundo tal vez somos rechazados. No sé si a todos les ha tocado, a mí sí, y a muchos de los que estamos aquí que nos han rechazado, que nos dicen religioso, fanático, pandereta, bueno, todas esas cantidad de cosas, porque hablamos de Dios. Pero qué chévere que no solo hablemos de Dios, sino que lo mostremos con nuestros actos, ¿verdad? Que en todo tiempo donde vayamos sea el testimonio, el reflejo, y que digan, uy, ese es hijo de Dios. Pero los que no nos reconocen es porque no han conocido a Dios. Los que tal vez nos rechazan es porque no hay ese feeling, porque con nosotros no hay el feeling, porque ellos tampoco conocen a quién, a nuestro Padre, al que nos llamó hijos de Él mismo. Y vamos al 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Esto es una promesa y esta es una esperanza, y la idea es que si tú vienes a este lugar, no es para decir, hace tiempo no veo a los chachos, los pastores hace rato no los veo, qué pereza verlos de lejos, veámoslos allá. No, si tú vienes a la iglesia es porque, y buscas a tu Padre, es porque tienes la esperanza en tu corazón de ¿qué? De que lo veremos a Él. Volvámoslo a leer, porque hay una esperanza de ¿qué? De encontrarnos con Él, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cuántos de los que están aquí esperamos que Él se manifieste? Que Él llegue por nosotros, porque si no, estamos como perdiendo la venida, porque el ser cristiano implica esperar a Cristo, esperar ese gran día, ¿verdad? Entonces, que Él se manifieste, ese día lo reconoceremos y seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y cuando ese cuerpo sea transformado y nos encontremos en el aire, vamos a ser semejantes a Él, porque así no nos podemos ir. Y esa es la esperanza, que este cuerpo va a ser transformado para ser ¿qué? Semejante a Él. Pero si este cuerpo no ha sido preparado en la tierra para ser semejante a Él, no vamos a contar con esa dicha y ese regalo tan maravilloso de ser llevados y en el aire encontrarnos y decir, wow, esto era lo que me venía, este era el regalo que estaba esperando. Nosotros, aunque no lo entendamos ahora, en los planes de nuestro papá ya está desde antes de la fundación del mundo, y esa es la esperanza más preciosa que llena mi alma de gozo cada día, porque es la esperanza que tenemos. Entonces, cuando llegue ese gran día y que tengamos esa esperanza desde ya, si hay esa esperanza, vamos al 3. Todo aquel que tiene esa esperanza en Él, ¿qué tiene que hacer? Se purifica a sí mismo, así como ¿qué? Si tú tienes esa esperanza, entonces trabajemos para lo que viene. Porque si tú sigues en la impureza, en los pensamientos impuros, en los sentimientos impuros, en todo lo que conlleva estar en esta carne, no serás transformado, porque en su palabra dice que Él se llevará a sí mismo. Tiene que estar Él en tu corazón, en este templo, en este vaso, para poder que tú seas arrebatado. Si no, no nos encontraremos con Él y jamás recibiremos ese regalo de esta promesa de saber algún día cómo era que íbamos a estar semejantes a Él. Pero tiene que haber pureza y tenemos que santificarnos. ¿Cómo se llama el nombre del mensaje? Me santifico para ser. Entonces me tengo que santificar para que Él me encuentre santificado y pueda decir, este es de los míos. Por eso dice su palabra que el trigo y la cizaña crecen juntos.
En la misma iglesia todo el tiempo hay trigo y cizaña, pero entonces el Señor deja que todo esté juntico con la cosecha y el día de su venida arranca la cosecha y esa cosecha se la llevará, nos llevará. Entonces cuando Dios el Padre nos dice, si tú tienes esa esperanza, hijo mío, te he llamado hijo mío, y tienes la esperanza de que nos encontraremos y que seremos semejantes a Él en ese día de encuentro maravilloso, ¿qué tenemos que hacer? La tarea de purificarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo? Así como Él es puro. Debemos todos los días trabajar en la pureza de su santidad. Y para eso quiero que vamos en la versión NBI, Primera de Tesalonicenses 4, desde el 1, y ahí vamos a analizar 9 datos o pasos importantes que los vamos a ir mirando. Y el primer paso es que paso a paso nosotros vamos progresando. No te asustes, iglesia, y tú de pronto digas, ay no, yo cómo hago para ser santo, cómo hago para santificarme, ahora qué hago. Y tú debes saber que la palabra dice que poco a poco, paso a paso, hoy viniste y hoy renuncias por lo menos a una sola cosita. Mañana lees su palabra, te edificas y renuncias a otra cosita. ¿Cuántos días tiene la semana? 7 cositas a la semana. Imagínate tú quitándote ese bulto, ese peso encima, pero todos los días renovando tu mente y quitándote cada peso. El error del cristiano es que religiosamente quiere ser santo en un día, y Dios dice paso a paso. Quiero leértela en NBI, ¿listo? Por lo demás, hermanos, les pedimos, esa fue la carta a los tesalonicenses, y dice, te pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús, que sigan. ¿Quién escribió esa carta? A ver, ¿quién lee la Biblia aquí? Ay, es hermoso, Pablito, ¿cierto? Mira todo lo que nos dejó. Y él escribía, mire cómo dice, mire, apasionado, dice, por lo demás, hermanos, te pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús. ¿Tú sabes qué quiere decir en el nombre del Señor Jesús? Es que le estoy dando un mensaje de parte de don Miguel. Mi mamá le manda a decir que si le fía una bolsa de leche y 4 huevos, de parte de la mamá. ¿Y quién le mandó a decir? La mamá. ¿Y si paga? Sí, usted sabe que mamá paga. De parte de la mamá. ¿Y qué dijo el papá? No, él dijo que no, que él no responde. Entonces no. Me gusta es que sea de parte de su papá, que es el que trabaja y paga. Entonces, cuando viene algo de parte de, en el nombre de parte de Jesús, entonces le dice, estoy hablándole, sí, encarecidamente, le estoy hablando de parte de Jesús, que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. ¿Qué es progresar? Es que tienes mil escalas para subir, y tú subes una y luego subes la otra, pero no en las eléctricas, que te cueste, ¿sí? De las que ojalá sean bien altas para que tengas que hacer el esfuerzo. Entonces, progresando poco a poco en el modo de ¿qué? De vivir. Examínate cómo eres tú si te tocó ser hermano o hermana, cómo eres con tus hermanos, con tus compañeros de trabajo, con tu abuela, con tu abuelo, con tu papá, con tu tío, con tu esposa, si tienes empleados, con tu jefe. Dice, en tu modo de vivir que agrade a Dios. ¿Cómo es tu modo de vivir? Porque ese es el paso a paso para que aprendamos a santificarnos, y eso es de una. Ya salimos santos de aquí. Ni me toquen porque estoy santificado. O venga, tóquenme para que tenga buena suerte con este santo que salió hoy de aquí. Pero es poco a poco para santificarnos, para que tú puedas agradar a Dios y para que Él sea orgulloso de ese que llamó hijo de Dios. Él te llamó hijo de Dios. ¿Pero para qué? Para que aprendamos que de parte de Jesús, tal como lo aprendieron de nosotros, de hecho, ya lo están practicando.
Vamos a repasar ahí un poquito, que no sé si me conecté bien. En el nombre del Señor Jesús, que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. No, usted tiene un modo de vivir y usted va progresando porque, ya logré esto con la carrera, o ya compré otro carro, o ya tengo el ahorro para la casa, o lo que fuera. Pero Dios dice, en el modo de vivir que te agrada a ti, o que le agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros, porque Pablo, para poder predicar esto, tuvo que haber dado ejemplo, no solo enseñar. De hecho, ya lo están practicando. Sigamos al 2. Y ese paso número 2 es recordar día a día las enseñanzas. Ese paso número 2 es que nosotros podamos recordar todos los días las enseñanzas. Pero si tú vienes a la iglesia semana de por medio, o si faltas y aún ni siquiera te ves los mensajes, y peor ni lees la palabra, pues ¿qué vas a recordar de las enseñanzas, verdad? Entonces la idea es que si todavía no has tenido una disciplina de buscar a Dios en tu casa, por lo menos con lo que estás aprendiendo acá por el momento, recuerdes esa palabra día a día. Entonces vamos, en el 2 dice, ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor. Entonces es recordar las instrucciones de la palabra día a día, o semana a semana. ¿Cómo será? Día a día. Muy bien, vamos al número 3, que es conocer la voluntad del Señor, conocer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que seamos santificados. Y en el 3 dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Sigamos el 4, que se aparten de la inmoralidad sexual. El número 4 es que tengamos dominio propio. Número 4 es aprender del dominio propio para no pecar contra mi propio cuerpo, porque este es el templo del Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu es tener dominio propio para no faltar en contra de mi propio cuerpo. Y el Señor habla de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su cuerpo de una manera, ¿qué? Santa y honrosa. Ahí está la forma de vestir, las palabras que dices, con los que te relacionas. Tal vez tú no participas de los chistes, pero no te apartas. Chistes de doble sentido en el trabajo, en la universidad. Entonces tú y vienes acá a la iglesia y estás adorando, pero tú compartes con otros que son de afuera, que aún no han entrado, que aún no han aceptado al Señor, sea porque tú no les hayas hablado de ellos, del Señor, o porque no le has dado testimonio, o porque como te igualas a ellos, no eres diferente a ellos, no te comportas como un digno ¿qué? ¿Un digno qué? Un hijo que el Señor, el Padre por amor, te llamó hijo. Eso es un nombre grandísimo, que el Padre, el Todopoderoso del universo, me llame hijo. Yo no sé tú qué sientes con eso, pero a mí me da una emoción grande saber que el Todopoderoso está en mí, me habla y me dice, mira, yo te saqué, yo te aparto para que tú seas mi hijo y te voy a llamar hijo, hijo mío. Entonces, el dominio propio es para no pecar en contra de mi cuerpo. Y en el número 5 dice, ya leímos ese, ¿cierto? De manera santa y honrosa. Y el número 5 es cuidar al prójimo de no perjudicarlo con mis actos. Entonces, en el 4 acabamos de ver de tener dominio, ¿para qué? Para no pecar en contra de mi mismo cuerpo, porque ahí estoy desagradando a Dios. Si yo peco en contra de mi mismo cuerpo, ¿estoy santificándome, esperando ese gran día? Jamás. Entonces seguimos haciendo lo que le agrada a mi cuerpo y no la voluntad de Dios. Cuidar el prójimo para no perjudicarlo con mis actos malvados. Y dice así, sin dejarse llevar por los malos deseos, como lo hacen los paganos que no conocen a Dios. Tú vienes a este lugar, ¿a qué? A conocer a tu Padre. Él ya te reconoció, Él ya te llamó hijo mío.
pero falta es que tú conozcas a ese papá, que compartas con ese papá, que abraces a ese papá, que salgas de la manito con el papá. Y no solo tener comunión a diario con él y hablar, hola papá, acompáñame allí, vamos a hacer esta receta y charlar y sentir su presencia en todo tiempo, sino también tener intimidad con ese que dice la palabra, que mi hacedor es mi marido. Si tú estás solo porque tu pareja no te quiere, porque te dejaron plantado, porque nada que te prestan atención, porque nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, ahí tienes al hacedor, que es tu marido. Y si el hacedor es tu marido, tú lo vas conociendo, conoces a Jesús, que es tu hermanito, pero dice que no nos dejemos llevar por los malos deseos que hacen los paganos. Nosotros fuimos paganos, nosotros estuvimos atrapados en los lazos de Satanás y nos dejábamos dominar y hacer todo cuanto se pudiera dejar hacer. Aquí estoy, poséyeme, enemigo, y te dejabas hacer, o tal vez todavía estés atrapado en los lazos de él y no has entendido que eres llamado hijo de Dios y te sigues dejando llevar de lo que dice el mundo, de lo que hacen los que no conocen a Dios. ¿Tú qué haces, iglesia, en tu trabajo, con compañeros de trabajo, igualándote al nivel de los que no conocen a tu papá, de los que aún el papá no le ha dicho, ven, tú eres mi hijo, y ahorita vamos a ver en qué momento papá te dijo que tú eras el hijo. Ahorita vamos a ver en qué momento papá dijo, te llamo hijo, ven aquí, porque tienes que saber en qué momento, porque tú dices, ay, me llamó, yo no me di cuenta, le colgué, o lo tenía en mute, o qué sería que no escuché cuando me dijo. Ahorita te vas a dar cuenta de qué manera fue. Número 6, saber que fui llamado a la santidad, no a la impureza, y ahí vamos en el versículo 7. ¿A qué fuimos llamados? ¿A andar qué? En santidad todo el tiempo, no en la impureza. Y qué triste que la iglesia escucha esto y sale, uy, pastora, qué palabra, pero qué palabra qué, es la palabra que tiene que hacer, es la poderosa, la que tiene poder para que transforme tu tristeza en alegría, en gozo, para que transforme tu enfermedad en sanidad, para que la crisis que tenga, la que sea Dios renovando y transformando. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. ¿Qué castiga el Señor? Que tú perjudiques ¿a quién? A otro. Ya habíamos leído el 7, ¿cierto? Lo saltamos. Perdón, era el 6. El 6. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho. Entonces ahí estábamos en cuidar al prójimo, de no perjudicarlo, que ese era el número 5, ¿cierto? De no perjudicarlo con mis actos. Yo me tengo que cuidar de no perjudicar. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí y nos igualamos con el papá, la mamá, los amigos, los compañeros de trabajo que aún no han conocido a Dios? Y tú ya lo conoces y te igualas. No sé si tú leyendo la palabra te diste cuenta, ¿Jesús se igualó alguna vez con los que no conocía? Él es todo amor, Él no se iguala, Él nos tiene paciencia, Él intercede al Padre. Yo no me imagino a Jesús diciendo, porque sé qué es lo que hace, su palabra lo dice, no, Padre, vea, otra vez la embarró. Mire pues que estuvo en la prédica y otra vez, no, ya, cortemos. Jesús hace esto, que es lo que nosotros deberíamos hacer. Padre, se le olvidó, démosle otra oportunidad, tal vez mañana un hermanito de la iglesia o llama a los pastores o el Espíritu Santo va a hacer algo y le acordará. Siempre está intercediendo por nosotros, pero nosotros hacemos el papel de juez. Señor, mira, mándele pesadillas. ¿Se acuerdan, cierto? Una oración que yo hacía hace tiempo, yo, Señor, no importa lo que tenga que pasar, pero hazle entender. Y yo hasta me imaginaba enyesado.
algún accidente, lo echaron del trabajo, lo que sea, Señor, hágale pasar por las que sea, pero con el fin de que entienda. Y tú sabes que eso no se llama misericordia. ¿Cómo se llama eso? Odio, egoísmo, como que yo ya salí de esas, de malas el que quedó. Y nosotros antes debemos interceder primero por los hermanitos de la iglesia, porque ahí es donde primero, el primer nivel. Pero entre los hermanos de la iglesia peleamos, nos criticamos, imagínense, entre los de la iglesia. Ahora, ¿qué dirás de los vecinos, del papá, la mamá, los hermanos, los hijos que no conocen del Señor? Peor, ahí se hace la oración, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando mañana? Y hasta le pide al Espíritu Santo que le dé una idea a ver cómo lo mandamos. Entonces, cuando Dios nos dice que Él castiga esto, yo no sé en qué está pensando la iglesia, si no cree que el amor de Dios también es castigar. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho, y está advertido. ¿Qué castiga? ¿Qué estamos viendo? Que con mis actos malvados perjudicamos ¿a quién? Al prójimo. Ay, ¿por qué será que el Señor nos pone a hablar tanto de esto, iglesia? ¿Usted sabrá? ¿Alguno sabe cuánto amor falta en nuestros corazones por el prójimo para que el Señor nos ponga a hablar de amor y de amor y de amor? Otra vez de amor. Pregúntate a ver si estás completo en el amor que hay en tus pensamientos, que hay en tus sentimientos. No, yo no le digo nada, yo me aguanto. ¿Sí? Y cuando te aguantas, ¿quién examina tu corazón? ¿Quién sabe lo que hay en tu corazón? El Todopoderoso, ¿verdad? Ese Hijo. Muy bien, ahora vamos en el número 7. Debo ocuparme, ya dijimos el 6, ¿cierto? Debo ocuparme de mis responsabilidades. Pero los cristianos de esta época aprendieron a preocuparse por las responsabilidades de los demás. Y usted, el cristiano que fue el domingo de la iglesia, y me está hablando así. Bueno, haga pues, pero usted ¿por qué me contesta así? Pero usted ¿por qué dice esto? ¿Esas son las responsabilidades del otro o tuyas? ¿De quién? Están como concentrados, ¿cierto? Muy bien, sigamos. Y vamos en el versículo 7. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la ¿qué? Usted es mi hijo, yo te llamo mi hijo, pero así como te llamo mi hijo, yo te llamo a la santidad. Impureza no recibo en el cielo. En el cielo solo hay seres puros que han estado o están en ese lugar porque en la tierra se purificaron, se santificaron y entendieron ese llamado que Dios les hizo. En la iglesia hay esta pregunta muy popular: ¿y cuál es tu llamado? No, mi llamado es ser pastor, ministro de la alabanza, evangelista, apóstol. ¿Sabes cuál es tu llamado? Hoy lo sabes. El llamado es a ser santo y puro. Ese es el único llamado que tú tienes que tener. Aquí no hay títulos que valgan. El único llamado que Dios te está haciendo a ti es a que seas puro y santo, no más. ¿Listo? No le digo que le diga al vecino porque es para ti. 8. Sigamos. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino ¿a quién? Le está diciendo, ¿sabes qué? No me interesa que seas mi papá. El que rechaza estas instrucciones y se va de este lugar con la palabra que Dios te está dando y te sigues comportando igual con la misma maldad de corazón, le estás diciendo a Dios, mira, ¿sabes qué? No me interesa que me hayas llamado y que seas mi papá. Yo ya tengo otro papá, no me interesa cambiar. Y no rechaza a un hombre, sino al mismo Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Nuestro Padre nos regaló a Jesús, su Hijo amado, y nos regaló a su Santo Espíritu. ¿Para qué nos da el Espíritu Santo? Sucede de esta manera. Tú te vas, le oras al Señor y mientras vas orando, el Espíritu Santo te acuerda la palabra
de hace 8 días, porque como toda la semana no lee, de pronto le acuerda la de hace 8 días, y si no vino la de hace 15, y si no la de hace un mes, se la recuerda. Entonces tú vas orando y el Espíritu Santo te trae a memoria, te lo voy a explicar, porque es muy hermoso que tú sepas cómo se ora en la intimidad con el Señor, porque cuando tú oras con vanas palabrerías, ay Señor, ayúdame, ay muéstrame Señor, ay Señor, y no reposas y no estás en el descanso del Señor, Él a donde habla, y si tú eres como un cotorro hablando, ay Señor, ay santo, alabado sea Señor, aleluya, gloria, y no lo dejas hablar, y Él es ahí intentando hablarte, y Él intentando hablarte, y no lo dejas hablar. ¿Cómo habla Él? Cuando se acaba el día, iglesia, cuando se acaba el día, tú empiezas a orar. Hay mucha música preciosa y también hay música instrumental cristiana donde no hablan nada, es música instrumental y tú la pones y en el reposo del Señor invocas ese regalo que le dio el Señor, que se llama ¿qué? Su Santo Espíritu. Imagínate qué triste era antes, por eso dice la palabra que cuántos de los profetas y los de antes hubieran querido tener lo que nosotros tuvimos, porque después de Jesús, Él nos dejó el Consolador y lo tenemos en todo tiempo. En ese tiempo solo oían hablar de Dios a través de los profetas, todavía el Espíritu Santo no estaba de esa manera. Estaba cuando venía el Espíritu Santo y se vaciaba sobre el pueblo a través de los profetas, que daba y extendía su palabra. Hoy lo tenemos después de Jesús. Entonces tú te callas, le dices a ese espíritu del oro que tenemos adentro, que no nos deja, y le decimos, cállate, quiero escuchar, y empieza el Espíritu Santo a traerte imágenes de actitudes que tuviste en el día, y tú las rechazas con la palabra que el Espíritu Santo mismo recuerda, y esa palabra viene a memoria y tú dices, uy Señor, te he fallado, tu palabra dice esto y esto y te fallé y me avergüenzo delante de ti. Pero deja que Él te traiga esas imágenes, porque cuando uno mismo se autocalifica, ahí nadie te está redarguyendo de pecado. Y es el Espíritu Santo el que conoce tu corazón y el que te saca a la luz y te hace avergonzar a ti mismo con Dios. ¿No te ha dado alguna vez vergüenza en la presencia de Él? Sí te ha dado, qué chévere. Y a los que no, hagan que te dé vergüenza, no seas sinvergüenza. Que te dé vergüenza delante del Señor, porque qué rico que seamos avergonzados en la intimidad. Una cosa es que tú todos los días, ay Señor, gracias por el alimento, porque no fallas de pronto para darle gracias a Dios por el alimento. Ay Señor, acompáñame hoy, ahí te levantas y solo es como palabritas ahí de afán. Así uno no habla con el Todopoderoso. Cuando uno se levanta, le dice al Padre, Padre, yo te entrego este día, ¿qué palabra tienes para mí? De esa que tiene poder y me hace dar pasos firmes. Y en el transcurso del día esa palabra la tienes ahí, rodando. Ay, pues es que el pastor hoy no me mandó el versículo. ¿Qué hago? Y se varan. No hay versículo para leer porque el pastor no le mandó el versículo del día. O si usted no tiene la agenda de los versículos del día, entonces, no, lee la Biblia consecutivamente, porque hay un trato que el Señor tiene contigo en esa intimidad, no solo en la comunión, sino en la intimidad. Ahí vamos con el número 8. Dando testimonio de que soy hijo del Todopoderoso, y así ganar el respeto de quienes no creen. Y seguimos en el 9. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse en unos a otros, ¿cierto? Aquí no hay necesidad. En cuanto al amor al prójimo, ahí no hay necesidad, dice Pablo, como que en esta iglesia también pasa, ¿cierto? Entonces, no hay necesidad, porque ustedes ya saben lo que Dios les ha enseñado toda la vida, amarse los unos a los otros. 10. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia, a todos los hermanos de New Life in Jesus. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más. Como que pasaba lo mismo antes con los de Macedonia, ¿cierto?
Necesitamos amarnos más. Venimos a la iglesia y, hola, ¿qué más? Bien, hola, chao. Pero no sabemos qué está pasando con los hermanitos, qué necesidades tienen los hermanos, qué está pasando, si los veo haciendo algo malo, si les veo un estado que tal vez no sea agradable al Señor. Yo tengo como hermanito que ayudarle y no quedarme callado, pero en el amor del Señor. Oiga, vea, ¿usted qué hace poniendo pues esos estados? No va a aprender, no estuvo en la prédica del domingo, del sábado, del día que sea. Es en amor, con la misma palabra, redarguyendo y haciendo que ese hermanito pueda ir de la manito con nosotros. 11. Procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos, así les ha mandado. Yo creo que en todos estos 12 versículos que estamos leyendo está todo. Así estemos dándole el título a uno, yo creo que tú puedes ver que en todo se repite el amor al prójimo, la responsabilidad de yo hacer lo mío, de preocuparme por lo mío, de ver mis propios pecados, de ver que esa es mi responsabilidad en todo tiempo, que yo me pueda ocupar de mis propias responsabilidades y no estar pendiente de lo que hagan los otros y a trabajar con las propias manos, porque eso es lo que el Señor nos ha mandado. 12. Y ahí es donde damos el testimonio, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tenga que depender de nadie. Claro, como nos igualamos con las personas que no conocen de Dios, como no hay ese espíritu de ser siervo, de humillarme en todo tiempo, no nos ganamos el respeto de las personas, porque ellos saben que vas a la iglesia, ¿verdad? Toda la gente sabe, ¿cierto o mentira? Saben que vas a la iglesia, en el trabajo, en la universidad, y no te ganas el respeto porque como estás haciendo las mismas cosas que hacen ellos, entonces la idea es que tú puedas dar testimonio de amor, no de crítica, de que con tu ejemplo puedas atraer a otros y de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Mira, esto es algo que me impactó que sucede en la iglesia, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. En general la iglesia depende si te hablaron bien, si te contestaron bien, si te hablan bien, si no, se te dañó la vida. Y nosotros no tenemos por qué depender del amor o de la aceptación de nadie o del buen trato de nadie, porque tú y yo nacimos para servir. Y cuando esperamos un buen trato de alguien, una buena palabra, un reconocimiento de alguien, es porque queremos que nos sirvan. No tener esa actitud de servicio, esa actitud de siervo. Quiero que vamos a Génesis 2:1 y con este resumen de ese Tesalonicenses que acabamos de ver, yo quiero que tú entiendas que todo se resume en el amor al prójimo. Todo lo que tú hagas tiene que ver cómo te relacionas con tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus compañeros de trabajo, tus suegros. Todo en general tiene que ver con el significado de amar al prójimo. ¿Cómo me santifico? Solo que traigas a tu mente qué persona te irrita más o qué persona te tienta más. Empieza a pensar si esa persona está ocupando ese primer lugar en tu vida, porque cuando esperas tanto de alguien, sales decepcionado, porque no estás esperando en el que todo te lo puede dar. Y cuando dependes del amor de alguien, de la atención de alguien, de una palabra de alguien, estamos como fritis mortis, calavera. Frikis, perdón, pero quedó fritis, quedó frito. Génesis 2, la vamos a leer en TLA. Y mira qué hermoso esto, porque vamos a ir a entender ese Todopoderoso siempre da ejemplo antes de pedir. Él da ejemplo antes de pedir. Y mira lo que pasa en Génesis en TLA, del 1 al 3, Génesis 2, y dice así. ¿Sí la tienes ahí? ¿No? ¿Cómo que no?
Me dan un tantico, entonces yo la busco. ¿Estás seguro? Sí, te la pasé. Fue la primerita que te pasé. Ahí habla en ese TLA de la creación, lo que pasó en esos primeros 3 versículos, lo que pasó cuando el Señor empezó. ¿Ya la encontraste? ¿Sí? Bueno, yo te la leo de aquí. Yo la leo de aquí. ¿Qué pasó en esa primera? De cuando pasó, cuando el Padre empezó la creación, dice, asimismo, terminó Dios la creación del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe, y el séptimo día descansó. Dios bendijo ese día y lo apartó para que todos lo adoraran. Mira que dice que Él lo bendijo, y en la versión Reina Valera dice que lo santificó. Y en ¿para qué lo quise poner en esta versión de TLA? Asimismo, Dios de la creación del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe, el Todopoderoso es el creador ¿de qué? Del cielo, de la tierra y de todo cuanto existe. El séptimo día descansó, Dios bendijo ese día y lo apartó para que todos... Por eso el séptimo día de la semana está apartado para que los santos lo adoren. Y si leemos en Reina Valera, me la puedes poner en Reina Valera, él habla de que todo lo santificó cuando lo creó. Lo podemos ver ahí. Cuando él creó todo, Él le plació santificarlo todo. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios del día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y en el 3, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Él santificó, mira, el Señor me mostraba algo tan hermoso. Él primero hizo todo y lo santificó para que los santos vinieran a poseer la tierra que Él hizo, para entregarnos a los santos esa tierra perfecta. Y solo los santos lo glorifican y lo adoran con la obediencia, la pureza y la santidad. ¿No te parece muy precioso eso? Él primero preparó algo santo, Él santificó algo para entregarnos a nosotros algo santo, perfecto y puro. Él no nos entregó nada de cualquier manera, y luego nos regaló a Jesús. Isaías 9:6. Él preparó todo el terreno, preparó los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. Lo santificó porque sabía en su plan y en su corazón que nosotros veníamos a estar en ese lugar santo. Pero cuando nos llamó hijos, nos dijo, mira, te voy a mandar, Isaías 9:6, porque un niño primero preparó la tierra. ¿Estamos conectados? Preparó todo. ¿Y se quedó así o lo santificó para nosotros? Lo puso santo y puro, porque es que vienen mis santos, es que vienen mis hijos. Aquí no viene cualquiera. Necesito santificarlo y purificarlo, porque aquí no viene cualquiera. Aquí vienen los que yo voy a llamar hijos, y somos tú y yo. Y después pensó el Padre y dijo, pero si está corrompida la tierra, yo tengo que mandar a alguien que les ayude en ese proceso de santificación. Y dice esa promesa con Isaías y muchas tantas que hay, porque un niño nos es nacido, nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Mire los nombres de ese hijo que nos regaló en la tierra. El primero, admirable. Y pare ahí un tantico. ¿Quién es el admirable? Jesús. ¿Y tú a quién admiras, iglesia? Porque lo que uno admira, uno se visualiza y quiere ser como esa persona. Yo quiero ser como este o aquel.
Pero mira el que nos regaló el Señor con un nombre admirable para que lo admiremos por sus obras. Pero tristemente admiramos a quienes no hay que admirar. Y aquí el Señor dice, mire, les mando a quien admirar. No admiren lo de este mundo, admiren lo del cielo, ahí se los mando. Les van a hacer un niño, les van a hacer su hermanito. Y que aunque ya estábamos en la tierra y lo recibimos, fue mayor porque estuvo antes de que se hicieran todas las cosas. Consejero, el mejor consejero es tu hermano mayor. Él ya estuvo en la tierra y él ya sabe por dónde no debes pasar. Él sabe cómo cuidarte y a través de su Santo Espíritu te previene. Muchas veces nosotros insistimos, no, por ahí me meto, y el Espíritu Santo, no te metas por ahí, no te metas, mira, la palabra de mi Padre dice esto y esto, no te metas. Y a veces nosotros decimos, ve, me estoy imaginando que no me meta, pero no estás escuchando esa voz interior, porque si ya fue esa semilla plantada, esa voz te habla, pero tú no haces caso. Esa voz que te recuerda la palabra, que te previene de hacer cosas malas que no son agradables a Dios, esa carne le dice, no haga caso, eso es un bobato ya, no haga caso, te lo estás inventando, es tu mente. Y el Espíritu Santo y el Padre conocen el futuro y lo que te pasará si te metes por ahí. Entonces viene el consejero, que es la palabra de Jesús que nos recuerda a través de su Santo Espíritu. No digas eso, venga, no digas. Y está esa lengua ahí que te pica. No vayas a decir eso, y lo tienes en la mente. Y lo sueltas. El Espíritu Santo te da el consejo, no hagas, no lo prendas, apágalo, no vayas, y tú vas. Porque como tu Padre sabe tu destino y el propósito que tiene en ti, para ti, te avisa a través del Santo Espíritu, a través del consejo, te recuerda la palabra y hasta te viene a la memoria y tú haces caso omiso y haces lo que bien te parece y no atiendes los consejos. Entonces, como el Padre conoce lo que te va a pasar, te está advirtiendo, te habla a través de un sueño, a través de una imagen, a través de un consejo de alguien, y tú te metes. Pero cuando ya te pasa lo que no te tenía que pasar, porque te lo advirtió el consejero, al que tenías que admirar, que obedeció al Padre, y no atendiste. Ay, pastora, usted sí me lo había dicho, pastor, ¿se acuerda? Sí, yo sí me acuerdo. Pero tal vez tienes que sufrir lo que el Padre no quería que sufrieras de esa manera. Porque los padecimientos y los sufrimientos en Cristo tienen que estar. Pero el sufrimiento y el padecimiento es porque te duele faltarle a Él. Se llamará también como Dios fuerte. Él lo hace por ti. Cuando descansas en Él, cuando no estás autosuficiencia, la fuerza de Dios en ti es el que te hace ser fuerte ante las circunstancias. Padre eterno y príncipe de paz. Ahí vamos a Hebreos 7, pero antes de ir ahí, yo te digo que cuando dice Padre eterno es porque Él mismo es Dios, Padre hecho hombre en la tierra. Por eso su palabra dice, si tú quieres conocer al Padre, conoce a Jesús, que para eso lo mandé a la tierra, y sin Él nadie puede llegar al Padre. Y príncipe de paz. Él es el hijo del rey, nuestro hermano mayor, y nosotros somos los hermanitos chiquitos. Esos hermanitos pequeñitos que somos nosotros, son los que Jesús cuida en todo tiempo y nos ayuda en todo tiempo, y Él es el príncipe, el hijo del rey, que nos ayuda en todo tiempo, es el príncipe mayor, y tú y yo también somos principitos. Si vas de la mano de Jesús, tú eres un principito, y dice príncipe de paz. Si tú quieres tener en tu corazón esa paz y ese gozo que el mundo no da,
recibe este niño en tu corazón, ese que nació en tu corazón. Hebreos 7, 26, 27, te lo pasé en Palabra de Dios para Todos. ¿Sí te la pasé? Tampoco, sí. Palabra de Dios para Todos, listo. El 26 primero. Hebreos 7, 26. Dice, desde el 26, ¿te pasé el 26? Como que no. Sí, en esa Palabra de Dios para Todos, no sé si tú la tienes en tu celular, busca a un amigo que lo tenga para que te instruya con eso, porque es muy bueno cuando, eso me lo enseñó el pastor, de que, ¿sí lo encontró? Vio que sí. Entonces dice, Jesús es la clase de sumo sacerdote que necesitamos. Recuerda la prédica pasada de que Jesús es nuestro sacerdote y que nosotros somos sacerdotes, ¿recuerdan? Es el que necesitamos, es santo y no ha hecho nada malo, es puro y no se deja influenciar por los pecadores, ha sido elevado a los cielos. Tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? No dejarnos influenciar por los que no conocen a Dios, sino seguir los pasos de Jesús, de que no se dejaba influenciar, antes influenciaba, antes daba ejemplo de humildad, de amor. Y el 27, no es como cualquier otro sacerdote, los otros sacerdotes, ahí voy a mirar a qué Camilo fue que yo le pasé todo eso, ¿cierto? No es como cualquier otro sacerdote, los otros sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios todos los días, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, pero Jesús no necesita hacer eso. Él ofreció un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Nosotros como sacerdotes y pastores primero tenemos que humillarnos y pedirle perdón al Señor por cada uno de los pecados, ¿cierto? Para poder estar derramados ante la presencia de Él. En cambio Jesús nos entregaron a un, ¿qué? A un santo y perfecto para darnos ejemplo. Ese santo sacerdote que vino para darnos ejemplo, para no dejarse influenciar. Necesitábamos un ejemplo de lo puro y lo santo para poder seguir sus pasos. Jesús no nos dirigió desde el cielo, Él vino y se hizo hombre, padeció lo mismo que nosotros, pero siendo santo, para darnos ese tipo de ejemplo. Vamos a 2 de Timoteo 2:19. Él nos selló, ese papá lindo nos selló, ¿cierto? Qué pena, mi amor, voy a mirar a ver qué otro Camilo yo tengo y me equivoqué. Ahí me perdonan. Entonces, 2 de Timoteo 2:19, teniendo este sello, es un sello con el que el Señor nos marcó, ¿cierto? ¿Y ese en cuál está? 2 de Timoteo 2:19. Sí, puede ser Reina Valera, ¿cierto? Y vamos a leerlo desde el 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor nos conoce. Lo importante no es tanto, ay, yo conozco a Dios tan chévere, ya conozco, me sé todas las prédicas, sino que Él me conozca a mí. Dice el Señor, conoce a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Tú hablas de Cristo, muestras a Cristo, voy a la iglesia, digo esto de Cristo, y Dios dice, apártate de iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Es que practiquemos el pecado. Vamos al 20, ahí lo vamos a ver. Vamos a ir viendo eso. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. En la iglesia, en la casa del Señor, desafortunadamente hay vasos para honra
y hay vasos para deshonra, para usos viles, para llenarlo de basura, para contaminarse de lo que el mundo tiene. Qué triste que en este momento de tu vida, con todo lo que conoces, seas uno de esos vasos para deshonra en la iglesia, donde prestas tus oídos para la crítica, donde hablas, donde echas como la caneca a la basura. Yo cuando leía este pasaje, yo me imaginaba la iglesia y puros camiones de basura sentados escuchando la prédica. Porque tal vez esos somos, esos camiones de basura que se sientan y vienen a la iglesia, pero solo se dejan nutrir de basura de este mundo y nos vamos contaminando. Y ahí es donde lo comparo con el trigo y la cizaña, porque en la iglesia hay vasos de deshonra y vasos para usos viles, para maldad, para odiar, para hablar del prójimo, para ser hipócritas, porque en la iglesia todavía existe esto. Se abrazan, se saludan y estás pensando mal de esa persona. Y aún en contra de los pastores. Tienes de pronto algo en contra y te sientas y escuchas la palabra, pero no te va a entrar si tienes algo en contra de esas personas. Entonces ese es el uso vil que le das cuando tienes pensamientos, cuando guardas en tu corazón sentimientos o pensamientos que no son. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Tú puedes llegar como un vaso sucio. ¿Quién dice que no? ¿Cierto que sí? Pero ¿qué te limpia? ¿Qué te santifica? ¿Qué te purifica? La palabra. Y dice, si alguno se limpia, ¿alguno de los que están aquí tienen de qué limpiarse? ¿Hay alguna suciedad dentro que el Señor esté hablando, que necesita ser limpio hoy? ¿Que estás usando ese vaso para deshonra de tu Creador? ¿Que no te estás comportando como el que tienes que ser delante de Él en todo? ¿Tú eres hijo de Dios en la iglesia o en todo lugar? Donde sea. Jesús se comportaba igual en la calle, en la playa, en el mar, en las casas, con los discípulos en privado. Se comportaba igual, afuera o adentro. Este vaso para honra, santificado y útil al Señor. Si tú no te limpias y descontaminas ese vaso, no podrás ¿qué? Ser limpio y útil, porque tenemos que ser útiles. Que Él pueda beber de lo que nosotros dejamos, vaciar de esos frutos, que sea ese vaso que Él diga, yo quiero beber de ese vaso. Que esos frutos que estás dando se deleite el Señor tomando y dispuesto para toda buena obra. Que tú seas santificado y dispuesto al Señor para toda buena obra. 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esa es tu familia. Esas son las personas con las que tú debes compartir, con los que invocan de corazón limpio, los que son vasijas para uso santo para el Señor. Con esos debemos compartir la fe y el amor. ¿Y cuáles serán las pasiones juveniles? Es que yo ya tengo 50, yo ya no sufro de pasiones juveniles. Con el Facebook, el Instagram, los estados de los demás, el celular, mándame lo que hiciste y cómo estuvo la fiesta, que yo no pude ir porque en la iglesia me dicen que no puedo, pero mándeme los videos a ver qué pasó, estuvo chévere, y prestas tus oídos y es como si hubiera sido, o palabras o de doble sentido, lo que el Señor te esté poniendo en tu corazón en este momento. 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Paremos ahí un tantico. ¿Será que eso es para otras iglesias? Aquí no pasa. Desecha las cuestiones necias e insensatas.
de buscar pleito. Es mejor quedarse calladito, aguantar, trague saliva. Si se le acabó la saliva, vaya por un vaso de agua. Tome café caliente, que se le queme la lengua y no puede hablar. Sabiendo que si hay cuestiones necias, aún entre los cristianos, porque entre los cristianos es donde más cuestiones necias pueden haber. Si yo soy necio y soy insensato, lo que voy a engendrar, ¿qué es? Entonces, mira, a mí me mostraba el Señor esto tan simple. No es bobada lo que te voy a decir. Yo engendro cosas buenas o cosas malas, porque si yo soy un árbol bueno, voy a dar buenos frutos, y si yo soy un árbol malo, tengo que dar cosas malas, engendro cosas malas. Entonces, yo le voy a presentar a mi papá el nieto, y el nieto del papá no se puede llamar contiendas. Acabé de parir la contienda Rodríguez. Yo tengo que, y le pone el apellido y dice el Señor, no, ese no es mi apellido, ese no es mi nombre. No tengo contiendas, ese es del otro abuelo. Ese es del otro papá que te conseguiste. La necedad. Lina Contienda Cano Velázquez. Porque nos llaman a pelear y estamos, no, ya eso no es para nosotros. Si vamos subiendo de nivel en nivel, y así tú no pongas peleas, te guardas aquí y aquí, y ahí está la amargura. No es que yo todo me lo guardo, pero cuando exploto, qué dinamita. Necesitamos engendrar amor, misericordia, paz, y a ese sí póngale el apellido, y le dice, Señor, aquí te tengo los nietos, mire lo que estoy engendrando, porque son mis hijos. Y el abuelito feliz con esos nietos que tú estás engendrando en tu vientre. 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ah, no, aquí no sufrimos, ¿cierto? ¿O sí? No somos capaces de sufrir. Ah, es que me dolió tanto. Y vamos a 2 de Timoteo 3, y con esto vamos terminando. ¿Recuerdan que íbamos en el 3, donde decíamos que tenemos que ser puros y santos? ¿Puros como quién? Como Él es. La que estábamos leyendo en NBI. 2 de Timoteo 3, ¿cierto? ¿Era en NBI que la estábamos leyendo? NBI. 2 de Timoteo 3, y la ponemos en NBI, esa es la versión que tenemos aquí. También debes saber esto, no, el 3, mira, repasemos ahí. Ahora bien, no, el 3. 1, 2, 3, eso. Es 2 de Timoteo, no, 3, no, 2, ¿cierto? No, era 1 de Juan 3, con razón me hizo esa cara. 1 de Juan 3, esa era 1 de Juan 3. Muy bien. Vamos 1-1. Muy bien. En el 3, ¿cómo empezamos? Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como que Él es puro. ¿Recuerdan que ahí vamos? Vamos al 4. Dice el 4. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Si nosotros cometemos pecado, tenemos infracción del cielo. Quiero que me ponga la imagen, pero la primera es la P. Cuando usted vea esta señal en la calle, que no sé si la has llegado a ver la primerita,
¿Usted ha visto esa señal en la calle? Me la pone amplia ahí. Prohibido, miremos, ¿sí sabe qué quiere decir? Ay, muestre, póngame la otra. Prohibido parquear, prohibido pecar. Entonces, donde está la P, la primera que vemos en nuestra mente es prohibido pecar. Porque está ¿qué? Templo. Ese garaje está ocupado. Ahí no me parqueen, nadie se me va a entrar. ¿Por qué? Prohibido pecar. Porque este templo está. No dejes parquear a nadie ahí. Es prohibido pecar. Porque dejas parquear a los enemigos, a tu propia carne. Y ese templo está siendo usado por un santo o por un insensato. ¿Por quién está usado? Y ahí vamos terminando con eso. Vamos a seguir hasta el 9. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. O sea que cuando nosotros pecamos, nos hacen un parte en el cielo. Y ¿qué cuesta pagar un parte? ¿A quién le ha tocado pagar un parte, pero de verdad en la vida real? Duele pagar esos partes, ¿cierto? Cada que haces una infracción en el cielo, una infracción en la tierra, eso es anotadito allá. Porque el Señor ya te lo advirtió, lo leímos ahora. Hay una infracción. Y si tú no pones este aviso para ti mismo y saber que es prohibido pecar y que ahí no se parquea nadie, porque tú eres el dueño de ese templo que está cuidando ese garaje. Sigamos, porfis. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. ¿Para qué nos fue nacido ese niño admirable, consejero, príncipe de paz? ¿Para qué? Para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecado, fue escogido alguien. Por eso nosotros no tenemos autoridad de quitarle pecado a nadie. Bien pecadores que somos y ayudándole a los otros a quitarles el pecado, cuando no hemos podido con nuestros propios pecados. El que sí tiene la autoridad es Jesús y Él no tiene pecado. 6, vamos hasta el 9. Todo el que permanece en Él no practica pecado. Estamos en la universidad del cielo y nos vamos a hacer las prácticas en las empresas del enemigo del dueño de la universidad. Estudiamos en la Universidad del Cielo y el decano de la facultad nos dice, bueno, cuando terminen la carrera aquí hacen las prácticas, pero nos vamos a buscar y vamos a practicar el pecado. ¿Sabes qué pasa cuando practicamos el pecado? Ya no somos llamados hijos de Dios, sino, anote ese nombre ahí, anote lo grande, inicuos. Pero para que no se le quede eso tan feo ahí, hágale una X grande. Cuando practicamos el pecado, iglesia, ya no somos llamados hijos de Dios, sino ¿qué? ¿Te gusta ese nombre? ¿Cuál de los dos te gusta más? ¿Y qué es practicar el pecado? Es que todos los días te ejercitas haciendo las mismas cosas, odiando, criticando, siendo hipócrita, impaciente, perezoso. ¿Qué dijeron? Juicio, porque para eso sí, número 1. A ver, volvamos, no practica el pecado y todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha. Si tú eres uno de esos que el Señor le dijo, tú eres mi hijo, y practicas el pecado, Él te llamó así, pero tú no lo quisiste conocer. Si practicamos el pecado en la tierra, yo simplemente no quise conocer ese que por amor tan grande me llamó hijo de Dios. Queridos hijos, que nadie los engañe. ¿Será que con la palabra que tenemos nos pueden engañar? A veces nos dejamos engañar de nuestra propia carne cuando nos dicen, no, eso te lo imaginaste, pasó por, eso es un pensamiento. Y es el mismo Espíritu Santo ahí,
Pero ¿cómo más le digo? Ya le mandé a decir con se lo dije aquí. En Job dice que Dios nos habla a través de los sueños y que nosotros no los entendemos. Nos habla a través del mensaje, nos habla de miles formas y no lo entendemos. El que practica la justicia es justo. Y Dios dice, mira, te llamo hijo mío, practica la justicia. No la justicia que tú crees, lo justo que tú crees que es. Porque a veces creemos que nosotros hacemos la justicia porque nos parece justo tal cosa. Pero ¿cómo se practica la justicia? Obedeciendo. Cada que tú obedeces, cada palabra, cada día, ¿estás practicando el pecado o estás practicando la justicia de Dios? Usted simplemente escuche y obedece. Pero ¿por qué? El Señor ya sabe los planes que tiene con nosotros. Hágalo y que te llegue la sorpresa el día que nos encontremos con Él. Simplemente limítate a obedecer, así como Él es justo. Él es santo, puro. 8. El que practica el pecado, ¿es de quién? Imagínate. Si usted está practicando el pecado, déjame decirte que el que te puso nombre fue otro. Y ahí es donde dice, ese es mi hijo. Sigue, dale. Ahí le dice, dale rojo, dale. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¿El diablo dónde está? Está repartido en el mundo porque él no es omnipresente. Él tiene todos los mensajeros donde te manda a través de gente que no conoce a Dios a ponerte trampas y tú redondito. Ay, yo dije que hasta el 9, ¿cierto? Ninguno que haya, sí era hasta el 9. Ninguno que haya nacido de Dios, ninguno que ¿qué? ¿Cómo nacimos de Dios? Y con esto terminamos este mensaje que el Señor ha puesto hoy. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. ¿Ustedes saben cuál es la semilla de Dios? Isaías 9:6. Porque un hijo nos es dado, un hijo nos es nacido. Ese hijo nos nació adentro en el corazón. Iglesia, quiero que te concentres en esto tan precioso. Ese hijo, por amor a ti, nuestro Padre, el Todopoderoso, mandó esa semilla, que es el Hijo de Él, esa simiente, la plantó en nuestro corazón. ¿Se acuerdan que al principio les dije que les iba a decir cómo fue que nos llamó? ¿Usted creyó que íbamos a terminar sin decirle? Él plantó, nuestro Padre, porque nos ha nacido un niño, nos ha concedido un hijo, nos lo dio y nos lo entregó en la semilla. Gracias, qué chévere, muy bien. Y dice que la soberanía reposará sobre sus hombros. O sea que ya no soy yo, sino que ¿qué? Cristo, esa semilla, vive en mí. Ya todo lo que yo haga es por ese niño que nació en mí, y por eso yo voy creciendo conforme a la estatura de Cristo. Ay, ¿cómo les está yendo en la iglesia? Uy, está creciendo la iglesia. ¿Qué importa que se multipliquen gente? Lo que queremos es que la iglesia crezca a la estatura de Cristo y que esa semilla cada vez vaya creciendo en cada uno. Ese es el tamaño de la iglesia que debe estar, en los frutos. Ahora sí volvamos a poner, mi amor, ese porfis, el 9 otra vez. Y dice, porque la semilla de Dios permanece en él. Esa semilla que Dios plantó en el corazón a través del Hijo y ese regalo que nos dio, permanece en él y no puede practicar el pecado
porque ha nacido de Dios. Si tú aceptas de verdad ese hijo, ese admirable, lo admiras, aceptas su consejo, es el príncipe de paz y no tienes alianza con el príncipe de este mundo que es el enemigo de Dios, ¿qué pasa? No podemos practicar el pecado porque Él está en mí, ya no se puede. Por eso ahí ya no es en nuestras fuerzas. No puede practicar el pecado porque ha nacido, nacimos de Él, de su entraña y de su simiente. Nacimos de la simiente de Dios. Y vamos a ver la definición de simiente. La definición de simiente dice: es un grano contenido en el interior del fruto de una planta y que puesto en las condiciones adecuadas germina y da origen a una nueva planta de la misma especie. Y esto estaba en el diccionario de Google. Y mira eso tan precioso. Es una semilla, un grano que está plantado en el interior. Nosotros somos árboles, somos plantas y somos tierra. Y en esa tierra el Señor puso esa plantica que germina y da un fruto de la misma especie. Por eso dice, somos a su semejanza, somos a su imagen y semejanza, porque como Cristo está aquí, al irnos santificando y purificando, nos vamos yendo a la estatura de Él y por eso nos vamos haciendo semejantes a Él. ¿Y cómo permanecemos en Él? Vamos a ver qué es permanecer, a ver si lo hacemos una de estas cosas en la definición de permanecer. Quiero que entiendas qué es permanecer. Permanecer no es venir a la iglesia de vez en cuando, leer la palabra de vez en cuando, ni mucho menos obedecer de vez en cuando. Permanecer es dar continuidad a esa palabra en mi vida. Permanecer es mantenerme en Él todo el tiempo, obedeciendo en todo tiempo. Permanecer es persistir. Si me caí y vino una prueba, sigamos. Es sostenerme, pero ¿de quién me sostengo? No de mí mismo. Me sostengo de Él, de esa mano que está extendida para perdonarme todos los días las faltas. Ojo, si tú pides perdón por las mismas faltas todos los días, ahí no hay arrepentimiento. Eso es religiosidad, donde todos los días pides perdón por el mismo pecado. Tienes que dejar la iniquidad para dejar esa lucha. Es durar, subsistir y resistir. Y lo contrario a permanecer es ausentarme. Me ausento de su presencia, me ausento de la iglesia, me ausento de las personas, porque como no soy capaz de dar amor, más bien estoy lejitos, porque mejor para no contestarle, más me hago a un lado. Ahí qué trato está haciendo el Señor contigo si te haces a un lado. Tienes que estar de frente para que tú puedas hablar lo contrario de la soberbia y seas manso y puedas contestar apaciblemente. Es cambiarse, es irse, es trasladarse, es abandonar, todo lo contrario a permanecer. ¿Será que esto es lo que hacemos continuamente? Mira lo contrario a permanecer, es parar, tirar la toalla, abandonar, dejar, cansarse o rendirse. Entonces, no sé si habrá segunda parte. Vamos a ver el Señor que nos muestra, porque hay tanto que decir de cómo debemos comportarnos como hijos de Dios y que Él no se quede con los planes hechos para esos hijos, porque Él anhela que nos encontremos, iglesia. Si tú pudieras un día pensar como el Padre en esa situación, te daría tristeza ver que te puso nombre, que te tiene los planes, que espera abrazarte, que espera que cuando nos encontremos con Jesús, ese gran día que esperamos, hayamos alcanzado la estatura de Él y haber sido semejantes a Él. Creo que es tiempo de darnos cuenta los planes tan maravillosos que nuestro Padre tiene al darnos ese nombre. Si tú estás alegre porque has sido llamado hijo del Todopoderoso, cierra tus ojos y vamos a pedirle perdón por cada equivocación. ¿Qué importa volver a empezar?
Ay, pero es que yo ya había tomado esta decisión. Ay, pero es que yo ya había pensado esto. Ay, pero es que cómo le perdono. Ay, pero es que cómo me le arrimo. Deja que el Espíritu Santo fluya. Pídele que abra tu corazón. Y dale gracias ante todo. Hoy le vamos a dar gracias a papá. Cierra tus ojos. Yo te dirijo. Que el Espíritu Santo te guíe y te vaya mostrando. Gracias, Padre, por la vida de estos pequeños que están en este lugar. Yo te ruego, Espíritu Santo, que traigas a memoria a cada uno de los hijos del Padre que están en este lugar, que no se habían identificado como hijos legítimos y verdaderos del Todopoderoso. Ponles en el corazón, Espíritu Santo de Dios, ese deseo de ser purificados y santificados en todo tiempo, de ser esos discípulos de Jesús, de comportarse a la altura de ese Hijo que nació en cada uno de nuestros corazones, para imitarlo, para ser santo y puro, cada día ir avanzando, poco a poco, paso a paso, en esta carrera que nos fue encomendada. Pídele perdón ahí a papá porque no has aceptado ese reconocimiento que te hace legítimo hijo del Padre, que te hace santo delante de Él, pero que no te comportas como ese hijo que Él necesita que seas en la tierra, para que una vez siendo santificado y purificado, pueda ser digno de ser llevado a ese reino y encontrar tantas sorpresas que ni siquiera nos imaginamos. Ahí está Jesús. Visualiza ese gran día donde serás encontrado con Él en los cielos, con tus vestiduras blancas porque has dejado quitar toda mancha y toda contaminación. Pide al Espíritu Santo que a partir de hoy empiece a guiar tu vida y tus pasos, y que sea el Espíritu Santo ese gran regalo de ese Padre amoroso, quien te guíe. Pídele a Él en este momento que sea Él el que te hable en todo tiempo, el que te aconseje y que te lleve a admirar ese hermano mayor, santo, puro, perfecto, admirable, príncipe de paz. Dale gracias a Jesús porque te defiende en todo tiempo, porque te instruye, te guía, te lleva de la mano, y porque a raíz de eso te haces ese principito, ese hermano menor de quien te quiere llevar de la mano hasta lograr ese propósito en tu vida. Gracias, Espíritu Santo, por llenar cada corazón, por tocar cada alma que necesita ser renovada y transformada. Gracias, Padre, por este tiempo, y te rogamos que nos ayudes a permanecer en tu presencia, como lo hizo Jesús cuando fue bautizado por Juan, y que la instrucción y la palabra del Padre era que a quien viera permanecer el Espíritu Santo en él, ese sería el Hijo de Dios. Dile: Jesús, así quiero ser como tú. Que el Espíritu Santo de nuestro Padre permanezca en mí como permanece y permaneció siempre en ti. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, y te rogamos que seas tú en la vida de cada uno de los que están aquí, y que puedan testificar con sus obras que son hijos del Todopoderoso, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. En el precioso nombre de Cristo Jesús te damos gracias.